En lo que es torsión en secciones circulares sólidas y huecas, acá hay una diferencia, porque resulta que la sección hueca, al no tener en este caso parte en el centro del material, la área o la sección en este caso, que es sólida, es donde se distribuye en este caso de la fuerza en este caso de torsión por momento flector. Esta fuerza de torsión por momento flector, en este caso, se distribuyen solamente en el área sólida y por tanto su fórmula va a estar relacionada en este caso solamente al área correspondiente. Por tanto, al área completa del material, que vendrían siendo como si el material fuera sólido. ¿Me dan un momento, chicos? No se preocupe, profe. Sí, profe. Ya, ahora sí. Ya, como les comentaba, la sección sólida en este caso, que vendría siendo el área, se le descuenta en este caso la parte de la sección hueca. Entonces la fórmula en este caso para eh, calcular la torsión se ve afectada por que tiene una menor área de contacto. Y las fuerzas solamente se van a ejercer en la parte externa, donde encontramos material. Y como la sección es menor, ¿qué va a pasar? Que va a generar aumento en este caso en la fuerza de torsión. Por tanto, para los dos materiales, ya la fuerza de torsión va a ser distinta, teniendo el mismo valor. Si yo, por ejemplo, le aplico una fuerza de torsión de 500 newton metro a ambos materiales, este material en este caso va a sufrir una deformación más prematura que este otro. ¿Por qué? Porque tiene menos área de contacto. El esfuerzo cortante. Dentro del esfuerzo cortante vamos a encontrar esfuerzo en este caso cortante de dos tipos. Uno está relacionado al esfuerzo cortante directo y el otro está relacionado en este caso a un esfuerzo cortante por desgarro. En el primero, que encontramos un esfuerzo cortante directo, es cuando, por ejemplo, el material en este caso se somete, o el elemento se somete a fuerzas que actúan de forma paralela en el plano. ¿Ya? Y lo van a tratar en este caso de cortar, como se muestra en la figura, de forma tangencial, en la misma dirección de la fuerza. Ahora, eso es la teoría, porque en la práctica, en este caso, la distribución real de esfuerzo nunca es uniforme. O sea, se encuentran diferentes direcciones con diferentes ángulos de inclinación, pero en la práctica, para poder generar el cálculo, tenemos que hacerlo como que si fuera, en este caso, lineal, en una dirección. ¿Ya? Porque si no, va a ser igual muy complejo de poder calcular el resultado final si tenemos, en este caso, fuerzas que se componen en distintas direcciones. Por eso que generalmente cuando tenemos varias fuerzas que se generan en distintas direcciones, lo que hacemos ahí es calcular una única resultante. Aquí esa única resultante nos va a permitir de cierta manera poder calcular una sola fuerza, ya que represente a tres, por ejemplo, o cuatro fuerzas en el mismo plano. Por eso desde ahí que en este caso trabajamos la resultante. La distribución de carga es bien similar. La distribución de carga generalmente en los software se genera también en este caso de forma lineal y directa, aunque en la realidad en este caso se genera en distintas direcciones. Por tanto, como existe en este caso una diferencia entre lo que nosotros aplicamos
para obtener los ejercicios y lo que es, en este caso, las fuerzas que se aplican en la realidad, es que nosotros siempre tenemos que generar un sobredimensionamiento de los materiales, ¿no? Porque nosotros trabajamos las fuerzas como que si fueran lineales, ya tangenciales, ya axial o radial, pero en la realidad no es así. La realidad se genera en distintas direcciones, donde se componen de fuerzas axiales, radiales, en este caso tangenciales, y todas en este caso en el mismo plano, ¿no? Entonces, por esa diferencia es que nosotros siempre tenemos que sobredimensionar, ¿no? Y la otra que les comentaba era la fuerza por desgarro. Aquí hay un concepto en este caso bien interesante, porque en resumen, la fuerza por desgarro se debería generar en el área de contacto. En este caso, si tenemos un material, ya, como el que está en la parte B, la fuerza de desgarro se debería generar en esa sección. Pero, en estricto rigor, para el cálculo, en la teoría dice otra cosa. Dice que en el fondo no solamente se origina en ese punto de contacto, sino que también tiene relación en este caso con la sección posterior, que en este caso vendría siendo la longitud que existe acá del material. De cierta manera, entonces, también se transmite en la parte de acá. Por tanto, hay que también considerar este tramo. Por eso es que dice acá que el esfuerzo cortante podría calcularse como la relación entre la fuerza y el área total que soporta a 2B2, ¿ya? Que vendría siendo acá. Entonces, en el fondo, lo está diciendo que la fuerza no solamente se concentra en ese punto, sino que también debería considerarse en el área total que lo soporta, es decir, la parte posterior. Dice, esta forma de calcular el esfuerzo no es adecuada, ya que como se observa en la figura, dice las partes delgadas en forma de cuña, que son estas que están en esos puntos, se desprenderá en caso de falla. No aportan una resistencia significativa, dice, al corte. Normalmente se asume la hipótesis entonces conservativa de que el área que resiste la fuerza está dada por la distancia B1, no la B2. Es decir, que está dado por esta distancia y no la distancia que existe total desde este punto acá. ¿Por qué? Porque acá opone tan poca resistencia en esta zona que se desprecia. Entonces, en el fondo, lo que tengo que analizar es la resistencia que opone en base al área de esta longitud, que vendría siendo B1. No sé si se entendió. Cuando tengo esta forma de cuña, entonces, el área, si bien se concentra en este punto, la fuerza se concentra en este punto, se tiene que calcular, en este caso, en base a esta sección, de este punto a este, y no desde este punto al extremo. ¿Por qué? Porque el extremo tiene una zona tan delgada, ya, que se asume en la teoría que esta zona que es muy delgada no opone resistencia. Eso es lo que está tratando de decir acá. Entonces sería un error calcular que la fuerza se aplica desde este punto hacia acá, ¿no? Lo correcto sería decir que la fuerza en este caso se está distribuyendo desde esta zona que está aquí a esta zona que está acá atrás. Luego tenemos el concepto de momento de inercia. El momento de inercia en este caso, la forma de cálculo, y después vamos a hacer algunos ejercicios, unos diapositivas más adelante, va a depender en este caso si
lo estamos analizando en base a un cilindro sólido, si lo estamos analizando en base a un cilindro, en este caso, hueco, si lo estamos analizando en base a un cilindro, por ejemplo, de pared delgada, el momento de inercia va a variar. ¿Ya? O bien, también en el caso de acá, que en este caso vendría siendo si lo estamos calculando el momento de inercia en base, en este caso, a un extremo, como ese es el caso de abajo, o si el momento de inercia se está calculando en base a una fuerza que se encuentra, en este caso, en el centro. Eso se puede dar diferentes, en este caso, momentos de inercia, y por ende hay diferentes fórmulas de calcular el momento de inercia. Un medio de la masa por el radio, ya al cuadrado, 2/5 de la masa por el radio al cuadrado, 2/3 de la masa por el radio al cuadrado, solamente la masa por el radio al cuadrado, 1/3 si es en el extremo de la masa, en este caso por la longitud al cuadrado, y 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado en el caso de que sea en el centro. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado acá con el cálculo del momento de inercia, porque son diferentes formas de calcular el momento de inercia con diferentes fórmulas, dependiendo de la situación en este caso, o la geometría de la, más que nada, la geometría de la pieza. Así que acá vamos a practicar un poquito en este caso, y vamos a hablar sobre el concepto de momento de inercia. A ustedes les gusta más la materia, los ejercicios, así que vamos a empezar a trabajar con ejercicios. El momento de inercia dice de un cuerpo rígido respecto a cierto eje de rotación representa su resistencia a cambiar su velocidad angular alrededor de dicho eje. Entonces eso es el momento de inercia. En el fondo, el momento de inercia es la capacidad en este caso de cambiar la velocidad con respecto en este caso a la resistencia que opone en este caso la pieza con respecto al eje. Es proporcional a la masa y también a la ubicación del eje de giro. Por eso es que el momento de inercia varía dependiendo en este caso de dónde se posicione, ya si es en el extremo, en el centro o dependiendo de la geometría del material. Ya que el cuerpo, dice, según su geometría, puede rotar más fácilmente en torno a ciertos ejes que en otros. Como mostraba ahí la imagen. Que dependiendo de la geometría, ya va a tener una rotación distinta que en otro. Por ejemplo, este tiene una rotación irregular. Al girar este, va a tener una rotación irregular. Este también. Ese también. Ya, entonces el momento de inercia de un cilindro. Acá necesito en este caso que anoten la fórmula, porque después les voy a dar en este caso unas variantes, unos valores, y ustedes los van a tener que desarrollar. Después los vamos a comparar. Ya. El momento de inercia de un cilindro sólido, entonces, como habíamos visto anteriormente, para un cilindro sólido es un medio de la masa por el radio al cuadrado. El momento de inercia de un cilindro sólido de masa se calcula de forma distinta dependiendo del eje que consideremos. ¿Ya? El momento de inercia respecto a su eje de simetría se calcula mediante esta fórmula. Y en el caso de un eje perpendicular al cilindro, se calcula el momento de inercia de esta fórmula. Para un cilindro sólido solamente. Así que anoten esas dos, porque las vamos a utilizar para el cálculo. Profe, disculpe, ¿qué es lo que dice ahí donde está la I y tiene dos cositas chiquitas que no alcanzo a ver? Esa es Eco. es el eje ZZ.
Ah, perfecto, gracias. Porque depende, como les comenté, depende en este caso de la geometría de la figura, su eje de rotación, en este caso en X, en Y o en Z va a ser distinto, porque depende mucho de la geometría, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes toman una esfera, una pelota, y la hacen girar, en este caso, su eje de geometría, en este caso de la esfera, va a ser siempre el mismo en diferentes direcciones. Pero, por ejemplo, a ver, de un cuaderno, por ejemplo. Cuando hacen girar un cuaderno desde la tapa, por dar un ejemplo, tiene una forma de rotación. Pero si lo hacen girar, por ejemplo, desde un extremo, va a tener otro tipo de movimiento, porque va a tener va a tener un eje distinto de rotación por su geometría, ¿no? Entonces, dependiendo de la forma de la figura, va a tener diferentes formas de rotación. Y por eso que su fórmula va a cambiar. Ya, anoten para darle en este caso los valores. Ustedes van a reemplazar en la fórmula y después vamos a corroborar el ejercicio. Usted me avisa cuando está listo con hayan anotado esa fórmula. ¿Listos? ¿Sí, profe? Ya. Los parámetros. La masa, en este caso, la podemos calcular. Por ejemplo, ahí se le da, en este caso, un radio que es de 0.015 metros, una altura que es de 0.8, ¿ya? Y la masa que es de 1.2485 kilogramos. Entonces, van a tener que calcular el momento de inercia con respecto, en este caso, al eje de simetría Z y con respecto, en este caso, a los ejes perpendiculares que vendrían siendo los ejes X e Y, que en el caso de X y Y, ya, en el fondo es la misma fórmula porque ambos tienen, en este caso, eh, ambos son perpendiculares en el cilindro. Si se dan cuenta, ahí está X, ese sí, y ese es Z. Como es un cilindro, X e Y son iguales, pero Z es distinto, ¿no? Entonces, con estos valores, voy a tomarlo, voy a pegarlo acá.
con estos valores que están acá. Con las fórmulas de acá van a calcular, en este caso, el valor. Esa es una. Es ahí está. ¿Cuánto le da en el primero y cuánto le da en el segundo? Ya. ¿Cómo vamos con el primero? Me dio Eh, 0,000144. Sí, a mí me dio 1,4045 por 10 elevado a menos 4 kilogramos. Ya. Sí, debería dar por 10 elevado a menos 4 aproximadamente. Entonces tenemos un medio, ¿cierto? De la masa, que es 1,2485. El radio, que es 0,015 cuadrado. Y ese resultado nos va a dar, me dijeron 0,000 144. 144. Y el resultado de esto queda en kilogramos
por metro cuadrado. En X y en Y. Veamos cuánto nos da eso. Me da 0,067 kilos por metro cuadrado. Veamos. Tenemos un cuarto, ¿cierto? A mí, 66 por 10 elevado a menos 6 kilogramos por metro cuadrado. Ya. A ver. Veamos. Un cuarto de la masa, que en este caso vendría siendo 1.2475. El radio, 0.015 al cuadrado. Más 1 partido por 12 de la masa. Por la altura, que es 0.8 al cuadrado. La primera parte nos debería dar la primera parte debería dar 0.00070. A mí el resultado final me dio 0,066. Ya veamos, a ver. Primera parte me dio 0,000070 y la segunda 0,066. Ya veamos en la segunda. Después le voy a hacer una variante, pero no le voy a dar la masa. La van a tener que calcular ustedes. $0.0672 se me da el cierto. Un segundo. Más, en este caso, los 0.0000700. Ya da 0.067 aproximado. Va, 67. Y eso también está en kilogramos, en este caso metro cuadrado. ¿Sí?
¿A todos le dio eso? Ya, Sí, veamos. sí. Voy a borrar este valor. Y voy a colocar 0,3. Ya se note que es 0,3. 0,3. Y el radio, (0.012). La masa, ya la van a calcular ustedes. Y yo les voy a dar el material. El material es de acero dulce. Ya, entonces ahí tienen una variable, otra incógnita más. No se les da en este caso la masa. Ustedes la tienen que calcular. Y cuando calculen la masa, van a poder empezar a calcular el momento, en este caso, de inercia correspondiente al eje Z, ¿ya? Que vendría siendo el eje de simetría. Y con respecto a los ejes perpendiculares X e Y. Entonces acuérdense siempre que el eje de simetría en este caso es Z. ¿Ya? Porque ahí está la pieza. Ese es el eje de simetría. Y ese es Z. Y los ejes perpendiculares, ¿ya?, es X e Y. ¿Ya? Y por eso en este caso que X y Y toman el mismo valor. Son iguales. Por lo menos en el cilindro. Porque en este caso tienen el mismo radio. Pero no así con, en este caso, el eje de simetría, el cual depende de la altura, no del radio. Depende más de la, en este caso, altura que se genera. Ya. Calcúlenme la masa. ¿Qué masa les da? Ingéniensela ahí a ver cómo podríamos calcular la masa teniendo solamente el radio y la altura y sabiendo el material. No necesitamos tener la densidad o lo tenemos que googlear. Sí, teniendo en este caso la densidad, podemos tener la masa. Porque puede estar la densidad puede estar en kilogramos por partido por milímetro cúbico, puede estar partido por centímetro cúbico, puede estar por metro cúbico. Lo importante es el valor, ¿ya?, al cual corresponde el acero dulce.
y posteriormente después aplico en este caso la fórmula para obtener la masa, que vendría siendo los kilogramos. ¿Ya? Un eje con esas dimensiones, por ejemplo, tiene que pesar en acero, tiene que tener un peso. ¿Lo encontraron? ¿El valor? ¿Cuál es el valor para el acero dulce? Densidad para el acero dulce. Alguien que me dé el valor. Se utiliza harto para el cálculo de peso en lo que es estructura en acero. Dice que la densidad media es de 7.850 kilogramos partido por metro cúbico. Excelente. Y eso mismo encontré yo. Sí, 7.850. Dice densidad media porque el acero, en este caso, tiene diferentes relaciones. Hay diferentes tipos de acero. Por tanto, el valor varía entre 7.840 y 7.860. Por eso que el acero dulce se toma como una media de 7.850 kilogramos partido por metro cúbico. ¿Ya? No es que sea siempre ese valor, solamente que ya dependiendo la aleación va a variar entre 7.840 y 7.860 aproximadamente. Ya, queda un minuto, se va a cortar la grabación, nos conectamos en 10 minutos para que se genere la transformación de la grabación y ahí les voy a pedir cuál es el valor de la masa y vamos a desarrollar en este caso el ejercicio. Profesor, Profe, ya lo tengo. ¿usted tiene 0, valor de la- A ver, ¿aló? No, Medio. perdón. ¿quién primero? Ya, 0,056 kilogramos, ¿no? A ver, Lo saqué con primero saqué el volumen y después densidad por volumen me dio la masa. ya. ¿Y cómo sacó el volumen? 4 partido 3